durante toda la pandemia nos ayudó con muchas charlas y fueron sumamente educativas. Gracias por siempre prestarte para compartir conocimiento, Lucas. Y tenemos un caso muy interesante a cargo de él. Él es cirujano oftalmólogo con subespecialidad en glaucoma. Hizo un observership en glaucoma en la Clínica San Carlos Madrid y un fellow en glaucoma y segmento anterior en oftalmosalud. Además, él es miembro de la Sociedad Colombiana de Oftalmología, miembro de la Sociedad de Glaucoma de Colombia y miembro de la Sociedad Latinoamericana de Glaucoma. También hoy nos acompaña la doctora Milagros Choque, que ella es fellow actual de Oftalmosalud en glaucoma y tiene un caso muy interesante para mostrarnos hoy también. Lucas, te cedo la palabra, puedes compartir tu pantalla. Vale, Mirel. Yo creo que ahí ya la están viendo, ¿verdad? Sí, perfecto, ahí te vemos. Correcto. Vale, este es un caso clínico que quisiera compartir con ustedes. Este es un paciente diseñador de 25 años que consulta por 6 días de dolor ocular derecho, sin traumas, sin cirugías, sin uso de medicamentos, solamente refería una cefalea ocasional con un dolor ocular intermitente desde hacía 8 meses de evolución. No tiene antecedentes personales de importancia, excepto porque es ligeramente miope en el ojo derecho, bueno, ligeramente, -5, y izquierdo, -2.25. Sí llamaba la atención esa simetría miópica, pero pues la verdad es que en ese momento no me llamó mucho la atención. Este es el aspecto ocular externo de este paciente. Su ojo derecho, cuando uno lo veía un poco más como en detalle, tenía alguna tortuosidad vascular con una dilatación venosa episcleral inicialmente, y me llamaba mucho también la atención la muesca inferior del párpado, ¿no? Había una distancia margen reflejo inferior mucho más amplia de lo normal. Sin embargo, esa distancia margen reflejo superior era bilateral. Y el ojo izquierdo pues no se apreciaba como esa hiperemia o esa dilatación venosa que sí estaba en el ojo derecho. Este es su expreso lateral. Tiene unas paquimetrías normales, 542, una gonoscopía derecha donde se apreciaba un reflujo de sangre en el canal de Schlemm. Ahí se alcanza a ver esa porción de sangre, sobre todo a nivel inferior, con tildal negativo. Una biomicroscopía izquierda sana, sin ningún problema, sin ningún hallazgo específico, y una presión ocular de 60 en el ojo derecho y 14 en el ojo izquierdo. Este era el aspecto del nervio óptico derecho. Este nervio óptico derecho, este fue el primer día que me llegó, que lo vi, y uno como que no me cuadraba mucho, ¿no? Una presión de 60, con una dilatación unilateral, sin antecedentes de nada, y un nervio óptico que lastimosamente no se alcanzaba a ver bien, pero era porque era difícil, tenía mucha fotofobia, no se dejaba evaluar bien el paciente, pero sí que se alcanzaba a ver un nervio óptico un poco hiperémico, con un borramiento de sus bordes, no se alcanzaba a determinar bien, excepto por un anillo de Elschnig ahí, una dilatación venosa importante, tanto superior como inferior, e incluso en la parte superior se alcanzaba a ver algunas hemorragias en astilla, en varias porciones. Aquí es una, acá hay otra, acá hay otra. Eso me llamaba poderosamente la atención. Pero este paciente pues, no tenía antecedentes de cirugía, no tenía trauma, no usaba medicamentos de ningún tipo y evidentemente no era uveítico, no tenía como la clínica de la uveitis. Lo segundo que pensé era un edema papila secundario por algún tipo de efecto de masa en el sistema nervioso central. Lo tercero fue un trastorno vascular de alguna índole, sea el seno cavernoso, de fístula o trastorno de las presiones venosas. O lo quinto eran trastornos orbitarios o tiroideos por esa exposición escleral inferior tan evidente, o una crisis glaucomatocíclica en un Porsche-Schlossmann. Entonces, este era como mi plan de trabajo inicial y ahí quería arrancar a este paciente. Entonces,
para empezar el tratamiento que le quería enviar hasta que podía hacer los estudios, pues tenía que decidirlo. Y era hospitalizar inmediatamente, hacerles, lo remitía directamente a neurooftalmología con estudios y para un tratamiento también, o le empezaba tratamiento médico, terapia médica máxima con 4 medicamentos, inhibidores de la anhidrasa carbónica orales y estudios, o simplemente lo llevaba a cirugía inmediatamente y posteriormente le haría los estudios. Sin embargo, pues obviamente dentro de estas, era un paciente que llevaba 8 meses, por lo tanto, pues hospitalizarlo no era conveniente y además hospitalizaciones solamente de oftalmología no existen en Colombia. La remisión con neurooftalmología era una buena idea, pero obviamente necesitamos bajar la presión y la cirugía, pues entrar un paciente a cirugía sin un diagnóstico certero no es tampoco buena idea porque puedes tener muchísimas sorpresas, sangrados, hipotonía. Decidí entonces darle terapia médica máxima con 4 medicamentos, iniciarle inhibidores de la anhidrasa carbónica oral y mandarle los estudios. A los 5 días posterior, bueno, yo todo ansioso, ¿no? Quería que ya llegaran los resultados, quería ver qué pasaba y este fue el primero que pude ver. Es un campo visual 24/2, la primera vez que se lo hace, pero por más que sea la primera vez que se lo hace, que se lo haga, ya es bastante evidente que hay una reducción importante de todo su campo visual, solamente una isla, 5 grados, muy severo de esta, y el ojo izquierdo, pues evidentemente bastante sano, muy asimétrico. Este era su campo visual 10/2, donde yo a todos los pacientes les envío 24/2 y 10/2, a todos. Eh, y en el 10/2 pues, también se alcanzaba a evidenciar pues, lo que ya sabíamos, ¿no? Una reducción concéntrica de su visión con solamente los 5 grados temporales superiores e inferiores. Y quería a los 5 días después, este es el nervio óptico derecho, el primer día, y a los 5 días, cuando ya lo pude bajar la presión, desinflamar y tal, este era su aspecto de su nervio óptico. O sea, parecía otro nervio. Si yo no le hubiera tomado esta foto inicial, así que estaba el primer día. Cuando ya tan comprometido, y que habían incluso notch inferior, se alcanzan a ver la porción inferior, ya hay una alteración, un vaso bayoneta inferior, unos vasos en sostén superiores, una gran nasalización de los vasos, unas atrofias superiores, beta y alfa, lo cual ya hablaba de la severidad y la cronicidad del caso. Este es nuestro ojo izquierdo, donde ya tenemos un nervio óptico bastante sano, y esto pues obviamente confirmaba que estábamos en un glaucoma unilateral. Este era su campo y su OCT, y un OCT con una pérdida severa de la capa de fibras nerviosas, tanto superiores como inferiores, que se asociaba y se concordaba muy bien con una pérdida de la capa de células ganglionares, y al mismo tiempo un angio-OCT donde ya teníamos una pérdida severa de la densidad capilar, peripapilar y discal además. Normalmente estas densidades están por encima de 50, 55. Algunos estudios mejores sugieren que la densidad vascular sube hasta 60. Pero si vemos este paciente pues, y lo comparamos con el otro, tomándolo como lo normal, pues en vez de tener 57 de densidad vascular, pues teníamos hasta 15. Entonces ya había un compromiso vascular severo de ese nervio óptico, y ese nervio óptico pues quizás ya había poco para hacer por él. Este era su EM, quería descartar que no tuviéramos masas, la porción retrovidiana en el cuerpo ciliar, que me estuviera aumentando de alguna forma esas presiones episclerales y que me explicara de alguna forma también esa hemorragia o ese sangrado en el canal de Schlemm. Sin embargo, pues no se evidenciaba nada. Esta es la angioresonancia. Si la mandé de entrada porque estaba sospechando algo o era lo más grave que tenía que descartar en un efecto de masa en un paciente tan joven. El estudio pues no fue concluyente para mí, pero al menos me descartó cualquier efecto de masa. Ponía como conclusión una neuritis óptica, evidentemente por la atrofia, seguro por la inflamación que en ese momento tenía.
había unos pequeños quistes de retención que no tenían nada que ver con este caso, y me descartó pues como su efecto de masa. Y también enviemos un TAC de cráneo simple y de órbitas, donde tanto de simple y de órbitas queríamos descartar alteraciones orbitarias o tiroideas, más bien diferentes a masas, fueran que algo que no lo estuviera diagnosticando. Entonces, estamos ante un glaucoma unilateral. Posteriormente, entonces, ya con la máxima terapia médica, que estábamos con triple terapia, con Critantec cada 12 horas, cada 6 horas, entonces él ya se sentía mucho mejor. Sin embargo, todavía no tenía un diagnóstico claro. Necesitábamos más estudios para poder llegar a una conclusión certera. Este es el cambio pues, de espectro del su nervio óptico, y necesitábamos entonces ya enviar estudios también adicionales tiroideos que fueron completamente normales. Tanto la T4, la TSH, anticuerpos antinucleares, cuadromático, todo normal. Y un estudio de angiografía fluoresceínica, donde la verdad es se lo envié más por sugerencia de retina, donde me decían que posiblemente pudieran haber fugas a nivel de las arterias centrales, pero pues no había como nada raro, excepto cambios miópicos, que era explicado por el -5 de ese ojo. Enviamos también un duplex de circulación ocular, donde nos hablaban de normalidad y nos descartaban que existieran aumentos o alteraciones, perdón, de la circulación ocular, donde cuando está alterado, normalmente hay flujos retrógrados con dilataciones de las venas oftálmicas superiores, sobre todo cuando hay shunts, o cuando hay también, estamos pensando en shunts o fístulas, también hay bajos índices de resistencia y hay aumentos en la velocidad de fin de diástole. Nada de esto se encontró en una ecodoppler de circulación completamente normales. Y por último, queríamos descartar entonces las fístulas durales de bajo débito, porque la angioresonancia no lo descarta. Necesitábamos descartarlo con la angioresonancia cerebral, lo cual demostró pues, que no había ninguna alteración. Entonces no la descartaron. Esto fue entonces el 1 de marzo, y esto pues ya fue posteriormente en la segunda consulta, el 8 de marzo. El 1 de marzo entonces ya descartamos los efectos de masa, descartamos los trastornos vasculares del sistema nervioso central, descartamos las orbitopatías esteroideas, descartamos los trastornos orbitarios, y ya el 8 de marzo, pues ya con todos los estudios, ya solamente teníamos como 2 causas, ¿no? Neuropatías glaucomatosas por aumentos de presiones venosas episclerales o lo que me llama la atención y lo que siempre me pregunté es si realmente eran dilataciones, porque puede ser que sean por algún efecto de su rosácea, que si bien pueden ver el párpado inferior, tiene algo que no se ve bien, que sea, o que sea asociado a ojo seco, o si realmente una presión venosa episcleral aumentada. Lastimosamente, pues no tenemos un venomanómetro para poder tomar esa presión venosa, pero asumía que podía ser por el caso clínico. Entonces, estos eran mis 2 diagnósticos de trabajo inicialmente. Las presiones venosas episclerales tienen una presión normal entre 5 y 9 milímetros de mercurio, y que cada cambio de 0.8 milímetros de la presión episcleral aumenta más o menos 1 milímetro la presión ocular. ¿Qué puede afectar entonces ese aumento de la presión venosa? Cambios posturales, inhalaciones de oxígeno, aplicaciones en temperaturas bajas o drogas vasoactivas. Le pregunté bastante por esto, pero siempre me lo negó. No hubo como... No, y además era un tipo bien, era publicista, 25 años, tipo estudiado, y no quería pues como ocultar información. Las venas episclerales drenan a la vena oftálmica superior, y la vena oftálmica, antes de descartar cualquier fístulas del seno cavernoso, si sean de bajo débito, porque influyen directamente en el diagnóstico. Y dentro de las citologías de las venas, de las dilataciones o de los aumentos de las presiones venosas episclerales elevadas, habíamos descartado todas las por químicas, radioactivas, tumorales, tiroideas, pseudotumores, trombosis, obstrucciones de las venas de la yugular, de la cava, de la obstrucciones de la vena pulmonar, que no tenía evidentemente ninguna clínica para esto, y nos quedaban solamente las idiopáticas. Y a las idiopáticas
desde hace algunos años en Alemania le dieron el nombre de síndrome de Radius-Maumini Syndrome, que normalmente no cursa con presiones tan elevadas, mayores a las 40, pero que en este caso es un diagnóstico netamente de exclusión. Si bien porque en los pacientes con fístulas arteriovenosas sí se diagnostican, o en las congestiones venosas también se diagnostican por algunos métodos diagnósticos. En los pacientes con este tipo de síndrome, el inicio no hay el inicio puede ser congénito, pero no te das cuenta hasta mediados de la edad adulta. No tiene factores predispositorios familiares, no tiene síntomas, no tiene signos neurológicos, no, excepto por la dilatación de las venas y de la conjuntiva. El examen externo es completamente normal, no hay signos orbitarios, la imaginología es normal y la angiografía es normal. O sea, mientras que en las fístulas arteriovenosas sí que pueden haber un inicio adquirido por traumas, hipertensiones, hay diplopia, hay el típico pulso pulsátil, cuando lo palpas hay una pulsación, y más diagnóstica, ¿no? Entonces, hay aquí algunos casos donde podemos tener pacientes con aumento de las presiones venosas episclerales, como son en el Sturm-Weber, que también pueden existir, o como son en la oftalmopatía distroidea, que también pueden existir. En nuestro caso. Y cuando vamos a los hallazgos sugestivos, tenemos que pensar en este tipo de patología. Cuando en la lámpara de hendidura vemos un ojo anormalmente rojo y unilateral, con como una arterialización de esas venas, ¿no? Que en la gonioscopía veamos sangre y que en el fondo veamos una dilatación importante de las venas retinales, que era lo que teníamos en un principio. Lo que pasa es que no sabíamos si era por tanto aumento de presión o si también tenía que ver asociado a esto. Otra cosa que encontramos en nuestro paciente era pues obviamente ya una copa disco bastante alterada, bastante elevada, venosa episcleral, pues tenemos todo lo que ya habíamos hecho. Entonces hay más o menos unos 45 a 50 casos reportados en el mundo, seguramente habrán más, pero reportados no hay muchos. Por tanto, el conocimiento de la enfermedad, sobre todo a nivel de tratamiento, no es lo más que sea pues, probablemente discutible, porque todos podríamos tener algo de razón y será la literatura la que nos diga qué va a pasar. Este tipo de pacientes son jóvenes adultos, más o menos unio bilateral, es igual en hombres y en mujeres. Hay una dilatación vascular que puede ser muy asociada a hiperemia. En algunas ocasiones también pueden haber trastornos venosos de los músculos oculares, ahí se asocian a una predisposición familiar, con sangre en el canal de Slane, con venas episclerales, con daño clínico del nervio óptico y con presiones oculares muy altas, con daños funcionales y estructurales, ¿no? Y normalmente uno siempre tiende a pensar que la dilatación venosa es tortuosa, pero no siempre es así. O sea, no siempre va a ser como este paciente de la izquierda, donde son pacientes por una fístula dural, y sino que en algunos casos es como en este caso, que es una presión idiopática elevada y que si lo comparamos con nuestro paciente, realmente son bastante similares y muy característicos que ya llegan al consultorio cuando ya hay una pérdida muy severa del campo visual. Por tanto, el tratamiento médico sería ideal tratar la causa de base. Lo que pasa es que la causa de base es a nivel vascular y tenés un aumento de la presión venosa episcleral que te está haciendo una gran resistencia a la salida del humor acuoso por la vía tradicional que es la trabecular. Por tanto, no vas a poder solucionarlo si no tratas esa causa de base. En cuanto a los tratamientos médicos supresores, pues obviamente los inhibidores de la hidrasa carbónica quizás es lo que más tengan mejoría, los betabloqueadores, los sulfagonistas, y la trabeculoplastia láser selectiva es de muy poca utilidad y normalmente baja muy poco la presión, entre 1 a 3 milímetros de mercurio únicamente, y el uso de la isoptocarpina no hay, está contraindicado porque cuando tenemos presiones oculares por encima de 40, podemos generar o podemos empeorar una isquemia del esfínter del iris y llevarlo completamente a la atrofia. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, con todos los nuevos microdispositivos o MICs que tenemos, el Sengel, el IDUS, el iStent Inject, el iStent Supra, todos estos, ninguno realmente está
muy avalado o no avalado, sino que es muy, no han tenido muy buenos resultados y los riesgos de complicaciones y de sangrados posquirúrgicos son altos, incluso con el GAT, con el AVI, con el Travectom, con el TRAP 360, con el Cahook Dual Blade. Con todos estos vamos a tener ciertos riesgos de sangrados, porque si tenemos una presión venosa episcleral muy alta, es muy probable que tengamos sangrados posteriores y que nos hagan sangrar en un postoperatorio y ser muy difícil ese control. Por tanto, el tratamiento quirúrgico solamente está indicado si la presión no es controlada con tratamiento médico, porque no es que requiramos, no es que se requieran presiones muy bajas, pero sí requerimos que se reduzcan. Y dentro de las complicaciones o los riesgos que existen en estas postquirúrgicos están las hemorragias supracoroideas, que son más graves que la misma enfermedad. Entonces, si nos vamos a meter en una trabeculectomía, ojalá pilas con la mitomicina porque nos puede adelgazar todavía la esclera, pilas, hay que poner múltiples suturas para evitar la hipotonía, hay que hacer una suturosis tardía y ojalá hacer EPNPs, o sea, ojalá hacer no penetrantes para evitar todos este tipo de riesgos. El 10 de junio, este paciente ya me consultó nuevamente, estaba con todo esto, con etazolamida, con safrután, con Critantec, y tenía la presión en 11, o sea, muy bien, ¿no? Ya está, pero el paciente empezó a quedarse ya 3 meses con él. Yo ya le había sugerido en algún momento algún tipo de cirugía, como era la no penetrante o la válvula, y el paciente decía que no quería cirugía, que quería seguir con el tratamiento, pero con la estazolamida empezó a sentir múltiples síntomas, sobre todo lo que me llamó la atención era que ya tenía ideas suicidas. Por tanto, revisando la literatura, sí que lo tiene, sí existen ideas suicidas por eso crónico de la estazolamida, a pesar de que los neuro sí, muchas veces y muy crónicamente, incluso de por vida, para tratar los pseudotumor cerebri en algunos casos o los posoperatorios neuroquirúrgicos, y tiene otros efectos secundarios como la discrecia sanguínea, insuficiencias hepáticas, Steven Johnson, bajo de potasio, los calambres típicos de la etazolamida en los labios, en los dedos. Sin embargo, él no quería cirugía y entonces suspendo la cetazolamida y le digo, bueno, pues ya llevamos 4 meses así, te voy a suspender la cetazolamida y en julio 25, luego de suspenderla, pues la presión en 40 nuevamente. Entonces, yo le digo, mira, o sea, definitivamente hay que operarte, definitivamente no puedes ir sin la cetazolamida, pero si te la pongo vas a tener efectos secundarios y ya sabes cuáles son. Nuevamente te digo que hay que operarte un implante, una PNP. Tenía la idea de hacerle algún tipo de GAT. Si ahorita podemos revisar o si se meterían a hacerle un GAT, sería muy interesante escuchar la discusión. Entonces le reinicio nuevamente la cetazolamida, el paciente insiste en no querer cirugía. El 15 de septiembre el paciente vuelve, pero ya 8 meses después, ya ni la cetazolamida una vez al día funcionaba, ya teníamos presión. O sea, ya no había nada para hacer. Esto fue un tiempo más o menos de unos 10 meses tratando o luchando con él para conservar esa pequeña luz que tenía. Pero incluso hoy por hoy ya me pongo a pensar que a lo mejor quizás Dios me protegió para no hacerle nada, porque era muy probable que este nervio óptico igual llegara al NPL con o sin cirugía, y a lo mejor hubiera tenido más complicaciones quirúrgicas que cualquier cosa. Entonces, ¿cuál hubiera sido la conducta de cada uno de ustedes en un caso como estos? Lastimosamente, pues obviamente ya el paciente ya está ciego y solamente nos queda controlar nuestro otro ojo. Súper interesante. Lucas, lo que más me sorprende es que pudiste hacerle todos los estudios hasta Sí. llegar y descartar todas y cada una de las causas que pueden ser y que el paciente realmente hiciera todo porque es muy extraño mandar tantos exámenes invasivos de repente sobre todo en una consulta de oftalmología. Sí, En la verdad es que sí, es cierto. No es usual verlo así, pero era un tipo muy juicioso, como te digo, y sí, los pude hacer, es verdad, es increíble, pero se los pude hacer todos.
Yo creo que, bueno, lo que estuve revisando también, porque son casos súper raros, es lo que en el tratamiento quirúrgico lo que dicen más que nada es no llevar al paciente a hipotonías o a descompresiones bruscas. Y, por ejemplo, cuando hablaban de trabeculectomía, siempre proponen hacer esclerotomías como para evitar la efusión coroidea, porque prácticamente es lo que va a suceder cuando le hagamos la trabeculectomía. Eh, Lástima, no pudiste hacerle ningún tratamiento quirúrgico, hubiera sido bueno tener tu resultado y hasta publicarlo, ¿no? Porque son tan pocos casos. Eh, yo creo que GAT Sí, no sería tan, sí, 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 correcto. tan bueno por el, igual íbamos a tener mucho sangrado. ¿Sabes? Se te va un poquito el internet, Correcto. te perdemos un poco. Hola Mirel, hola Lucas, ¿cómo están? Hola, doctora Corina, bienvenida. Hola, Cori, ¿Qué ¿cómo tal? Hola estás? Lucas, súper interesante el caso, me encantó, la verdad es un caso bien de mucho aprendizaje. Y bueno, nada, yo creo que ahí, bueno, lastimosamente no le pudiste hacer nada, y como dices tú, a lo mejor Dios te protegió porque creo que era ya definitivamente era un pronóstico bien reservado, pero bueno, ahí yo creo que lo importante y como para que quede de aprendizaje es que, o sea, yo creo que de las técnicas quirúrgicas, la que yo le hubiera ofrecido es lo mismo que tú le ofreciste, pues una válvula, porque bueno, en realidad ahí estamos corrigiendo un poco la causa que está produciendo el daño. O sea, si fuera un glaucoma donde el problema estuviera a nivel del trabéculo, yo me hubiera pensado de repente en un GAT, pero probablemente esa presión venosa escleral hubiera seguido alta y el GAT hubiera sido fallido, pues. Entonces yo Correcto. creo que de entrada igual hubiera entrado con una válvula verde, pues con que cada quien se sienta más cómodo. Lo otro, ¿Aló? lo otro que le dé unos dolor ocular, que probablemente como es un joven miope, a lo mejor incluso en esta época pensaríamos que es un poco de ojo seco y que les podríamos estar poniendo tratamientos y es ese tipo de pacientes que si uno no toma como cuidado a la hora de tener. ¿Se le fue a Cori o soy yo? No, creo que la doctora se quedó Toma. congelada. Ahí está. Bueno, Doctora Corina, casi no la escuchamos, se cortó toda la última parte. ahorita ya estoy aquí. Ahora sí. Sí. Ahora, ahora sí me escuchan. Mira, Un poco cortado igual. es el típico caso. Se va mucho el sonido, Se Doc. va, se va mucho, sí. Ahí parece que va a volver. Bueno, ¿dónde está? Hola, hola, hola. Consuelo, ¿qué tal? Hola, Hola, ¿cómo Hola, ¿cómo estás? están? Hola, Lucas. Muy hola, bueno tu Consu, ¿cómo caso. estás? ¿Bien y tú? Bien, muy bien. Oye, una duda. Dime. En el caso que hubieses optado por la válvula, ¿hubieses cambiado tu técnica quirúrgica en el sentido de haber hecho alguna ventana escleral previa a la postura de la válvula? ¿Hubieses hecho algo distinto? ¿O cuál hubiese sido como tu consideración en estos casos que tienen aumento de presión venosa epiescleral? Mira, lo que sí es que creería que no le pondría una no valvulada, siendo fan número uno de la Velvet, creo que no le pondría una no valvulada en este caso, sería de los pocos casos donde una no valvulada no me gustaría. Lo segundo es que no pensaría hacerle nada distinto a una válvula normal. Yo no creería que como es un caso idiopático, o sea, donde hay un flujo tan retrógrado de forma anómala e idiopática, no creería que nada de eso le hubiera funcionado. Lo único que yo quisiera era tratar
que todo lo que él produzca en humor acuoso, poderlo sacar con una válvula o con una no penetrante. Pero yo pensaría que la válvula con una AMED, con la técnica quirúrgica tradicional, no más, no le haría nada diferente. Y posteriormente, si no me alcanza a bajar lo suficiente, hubiera pensado en un láser subciclo, pero posterior a la válvula, no como primera, no de primera opción. Perfecto. Gracias, Lucas. Buenísima presentación. Un Gracias. abrazo. Sí, un caso súper complicado de tratar y bueno, lamentablemente no toleró Nada, pues, el tratamiento. a NP, nada que hacer. Incluso hay casos, sabes, que uno como oftalmólogo a veces enseña un poco en ofrecerles cosas y se nos olvida que existe la apoptosis y que esos nervios ópticos tan severamente, tan comprometidos, tan enfermos, una cirugía, un mínimo hipotonía te lleva un wipeout en un momento. Y lo otro es que incluso con cirugía, el paciente es muy probable que hubiera llegado a la NPL, incluso con cirugía, incluso con presiones de 15 o 12, hubiera llegado a la NPL porque ya hay un estrés oxidativo tan severo, la apoptosis ya está activa y Se fue el audio de nuevo. Lucas, te perdimos. Se cortó el audio. Uh-huh. No se escucha nada. Parece que estamos teniendo algunos problemas de conexión. Sí, ahí. ¿Se había cortado todo el audio final? Ah, ok. Entonces, te decía que es muy probable que incluso con presiones de 12 este paciente hubiera llevado al NPL porque ya hay un estrés oxidativo presente, ya hay una cascada de la apoptosis que está andando y que muchas veces nos enseñamos en que no, tiene que ser presiones de 12, o 10 o 8, pero se nos olvida que ya hay, que es muy probable que por la cascada oxidativa que ya se desencadenó vaya a quedar ciego igual. Excelente. Súper interesante el caso. Igual la acotación de la acetazolamida con las ideas suicidas. Hay que buscar totalmente que le puede estar haciendo un daño más agresivo al paciente el tratamiento máximo. Así es. Si alguien tiene alguna otra pregunta para el doctor, si no podemos pasar con el siguiente caso a cargo de la doctora Milagros Choque. Muy bien. Doctora Milagros, puede compartir su presentación. El doctor Luis Izquierdo dice: mis felicitaciones, doctor, por su brillante charla. Lucas, como siempre, lo máximo tus un abrazo, casos. Lucho. Milagros, ¿estás ahí? Sí, voy a compartir ahora mi pantalla. Ya se visualiza, ¿verdad? Sí, igual si puedes encender tu video. Ajá. Sí. Déjeme poner para compartir la pantalla. Listo. Acá estoy compartiendo lo que es el video, pero bueno, no sale, no sé por qué no sale mi imagen. Ahí estamos viendo la primera diapositiva. Perfecto. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Perfecto. Adelante. Entonces, buenas noches con todos. Hoy día voy a presentarles un caso clínico. Se trata de una paciente de sexo femenino de 11 años de edad, procedente de la ciudad de Lima, con antecedentes médico-patológicos negados, antecedentes familiares de una abuela con glaucoma y sus antecedentes quirúrgicos también negados.
Ella acude por primera vez a consulta el 14 de agosto de este año, presentando, según la madre, disminución progresiva de la agudeza visual de hace un año a predominio del ojo izquierdo asociado a lo que son fotopsias de ambos ojos, ¿no? Entonces, cuando lo examinamos, tenemos una agudeza visual para el ojo derecho de 20/400, para el ojo izquierdo movimiento de manos, una presión intraocular de ambos ojos de 40 milímetros de mercurio y una refracción para el ojo derecho con una esfera de menos 2.25, un cilindro de menos 1.75 a 88 grados, que corrige a 20/50, y para el ojo izquierdo ya se encuentra en plano, que no mejora con la refracción. Entonces, a la biomicroscopía observamos una conjuntiva dentro de límites normales, la córnea clara, una cámara anterior con un Van Herijk de 4, las pupilas normales, un iris también normal, un cristalino claro, y a la gonioscopía podemos evaluar un ángulo abierto en 3, según la escala de Schaffer. Entonces aquí tenemos primeramente lo que es el nervio óptico, ¿no? Como vemos es un nervio óptico pálido con una excavación aproximadamente de 0.95 para este ojo derecho, una lámina cribosa visible, los vasos nasalizados y ya una creciente peripapilar que se va manifestando. Y para el ojo izquierdo ya tenemos una excavación casi completa, 0.99, vasos totalmente nasalizados, ya se encuentra lo que es un acodamiento o un notch, y la lámina cribosa ya está visible y una creciente peripapilar. Incluso ya se visualiza lo que es una palidez completa de este nervio óptico. Entonces, decidimos hacerlo un campo visual ya porque se encontraba muy avanzado. El glaucoma decidimos hacerlo un 10-2, ¿no? Entonces, vamos viendo que es un campo visual, bueno, que lamentablemente es no confiable, pero ya se va visualizando lo que es un daño, ¿no? Una disminución totalmente de lo que es el campo visual con una isla de visión, una visión tubular para el ojo derecho, y en el ojo izquierdo ya no se visualiza ningún tipo de campo visual. Ese ojo ya está en movimiento de manos. Entonces, nos planteamos principalmente como diagnósticos, como un glaucoma juvenil para ambos ojos, un astigmatismo miópico, y ya tenemos como ojo único el ojo derecho. Entonces, nos planteamos principalmente lo que es el tratamiento, ¿no? Primero instauramos lo que es un tratamiento oral con una gota de triple terapia, que es cada 8 horas en los 2 ojos, y también decidimos realizar lo que es un GAT para ambos ojos. Vamos a ir primero con el ojo izquierdo, vamos con el procedimiento quirúrgico. Entonces, realizamos lo que es una incisión en córnea clara, más o menos de 1 milímetro de diámetro. Hemos realizado ya nuestra incisión temporal para poder acceder a lo que es el área nasal. Realizamos lo que es la goniotomía, previa visualización de lo que es el ángulo. E introducimos nuestro prolene en el canal de Schlemm, ¿no? Y realizamos con lo que es el paso de los 360 grados. Entonces seguimos haciendo el paso hasta que nosotros visualicemos del otro lado que va apareciendo el prolene. Se dan cuenta que apareció, pero si ponemos una pausa, nos damos cuenta que solamente el prolene ha pasado aproximadamente 30 grados, ¿no? Probablemente ha habido una obstrucción a nivel del canal en esa zona y ha hecho que el prolene salga del canal. De todas maneras da la vuelta completa. Entonces, si sacamos la conclusión, es como aproximadamente 30 grados que hemos hecho de canalización. Ahora lo van a visualizar. Entonces, en este caso decidimos hacer otra incisión corneal para entrar, pero ya por el otro lado, para poder acceder al restante del canal de Schlemm. Igual, realizamos lo que es la canalización. Hasta que aparece del otro lado también. Cogemos la otra punta y realizamos lo que es la trabeculotomía completa. Y aspiramos lo que es el viscoelástico, aproximadamente vamos dejando unos 25 o 40% de viscoelástico dependiendo de lo que es el sangrado que vaya presentándose.
ponemos el Miostat y ya, bueno, nuestra cirugía termina en este punto. Hola. Gracias por Hola. el caso, Milagros. Importante con esta chica, que ella tuvo un retraso en su cirugía porque cuando se iba a realizar ya la programación, nosotros acá por protocolo pedimos anestesia general, todos los pacientes que tengan un PCR negativo para COVID, y ella lamentablemente salió positiva. Entonces, se retrasó un poco el tratamiento, más o menos 3 semanas en lo que se negativizaba su prueba, y ya entró a cirugía primero el ojo izquierdo, que fue el que me parece que mantenía las presiones elevadas y ella manifestaba un poco de dolor y molestia, y luego entramos con el ojo derecho. Actualmente, ¿tienes cómo se encuentra ahorita, Milagros? Sí, disculpen, y creo que se me fue la señal que no sé si se llegó a ver completo el video. Sí, el video de la ¿Sí? cirugía Sí. quedó completo. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, voy con el posoperatorio, disculpe por mi internet, está fluctuante. Entonces, como dijo Miguel, primeramente realizamos lo que es el ojo izquierdo, que era su peor ojo, y luego fuimos con el ojo derecho, ¿no? Entonces, el primer día del ojo izquierdo tenemos una agudeza visual de movimiento de manos, una presión de 12 para el primer día, y con un IFEMA de aproximadamente el 10%. De todas maneras, la dejamos con una triple terapia para protegerlo. Como sabemos, tenía una presión previa de 40, ¿no? Ya la primera semana tenemos la visión de cuentadedos para su ojo izquierdo, una presión en 10. Entonces ya hemos visto que el IFEMA se ha reabsorbido completamente. Entonces vamos con lo que es la doble terapia. Actualmente nos encontramos ya en la segunda semana con el ojo izquierdo, la visión está en cuentadedos, su presión está en 9, totalmente controlada con una doble terapia. Entonces, 2 semanas después, ya hemos entrado para lo que es el ojo derecho, también se le ha realizado lo que es un GAT, con una agudeza visual para el primer día de 20-200, la presión la tenemos en 10, un IFEMA también aproximadamente en 10%, y también estamos con una triple terapia, ¿no? Entonces, en la imagen de la izquierda podemos ver lo que es el primer día postoperatorio para su ojo derecho. Vemos una cámara anterior bien formada. Y también vemos lo que son los restos hemáticos. El ojo izquierdo, la imagen del lado derecho, vemos el ojo izquierdo, ¿no? Con una buena cámara anterior, los medios se encuentran claros. Entonces ya a la paciente le toca lo que es el control. El día de mañana vamos a ver qué tal se está comportando, y para empezar a bajar también lo que es la triple terapia hasta lograr la estabilización, ¿no? Y más que todo cuidar lo que es el ojo derecho, porque bueno, como sabemos el ojo izquierdo ya no tiene pronóstico visual. Bueno, ese es más que Bueno, todo el caso que hemos Milagros, presentado. yo ¿Sí? sí, yo sí quisiera aquí intervenir un poquito. Perfecto. Bueno, es un caso, evidentemente, un glaucoma juvenil. Los glaucomas juveniles Ajá. son muy agresivos, sabemos que son Exacto. bastante agresivos, son quizás de los glaucomas que más le temo yo por su agresividad. Y al mismo tiempo son pacientes bueno, esta paciente ya no tenía visión, al menos izquierda, y yo no sé por dónde veía el movimiento de manos. Yo no sé, es una pregunta que les quiero hacer, pero en mis manos, un paciente de estos funciona y funciona bien, yo lo reservo para casos un poco menos severos, porque yo lo que quiero en estos pacientes es asegurarle de lo poco que le queda, no quiero arriesgarme ni 1 milímetro a que esa presión se me empiece a subir, que es lo que normalmente pasa o con un GAT o con un CAJUC en este tipo de pacientes con glaucoma juveniles. Yo normalmente me voy a trabeculectomías, llámale no penetrantes, o con un láser de CO2 o una válvula, que en manos de una cirugía bien hecha no tienes por qué tener ningún problema. Yo entiendo que a lo mejor no quiera mantener la conjuntiva intacta y bueno. Hola. Parece que se le No, cortó. ¿tú me entiendes? ¿Se me cortó? Ajá.
Sí. Que nos Ahora quedamos en conjuntiva intacta. ok. Que, que entendería que la idea del GAT es de pronto dejar toda la conjuntiva intacta y poder hacer cirugías posteriores. Pero yo en un caso de estos no me arriesgo. En un caso de estos, de frente me voy o con una válvula asegurándole de entrada unas presiones que yo y que va a estar baja y que no voy a empezar a sufrir al otro día, Dios mío, ojalá que esté bien, por favor que no se suba. Y más teniendo una Belver a la mano que me va a asegurar presiones de 9. Esta paciente necesita presiones de un dígito seguro, de un solo dígito. Es de los pocos casos que yo quiero asegurarle un dígito y ojalá poca terapia médica para irla escalando en el futuro. ¿Por qué se decidieron por un... Bueno, como hemos estado revisando y hemos ido agarrando experiencia con el GAT durante el año pasado, nos hemos ido animando cada vez más a usarlo en más pacientes o más complejos. Y hemos visto las revisiones donde el glaucoma juvenil, al tener estos disgenesias del trabéculo, al romper toda esta restricción y este trabéculo mal formado o mal diseñado, se controlan bastante bien. Es cierto que ella todavía está en su posoperatorio temprano y aún con esos campos visuales tan severos, ella dice que en el ojo derecho, que era su mejor ojo, o que es su mejor ojo, ya siente que ve un poco mejor. No sabemos qué tan objetivo es eso, pero por lo menos se desplaza bien, no entra así como los pacientes con ese tipo de campos visuales. Y la mamá siente que, bueno, por lo menos la niña está viendo un poquito más. Entonces, con ella nos ha ido bien. Tenemos algunos otros casos y anteriormente todos los glaucomas juveniles, es verdad que nos llevamos por una válvula, un Velbert en estos casos. Pero ahora estamos viendo las opciones con ellos y el posoperatorio es mucho más sencillo. En ella fue anestesia general. Teníamos el miedo de que por ser niña, por que estuvo llorando, hubiera hemorragia, pero los dejamos con viscoelástico y vamos manejándolo poco a poco y lo bueno es que no hubo mucho sangrado y ella va súper bien. Entonces, yo creo que es por esa como confianza con la técnica pasado, durante todo el año pasado. Vale, de acuerdo. ¿Y tienes otros casos parecidos con glaucomas juveniles con GAT a un año, por ejemplo? O sea, al año, ¿cómo se comportan esas presiones oculares? No, todavía no llegamos al año. Todavía. Estamos reuniendo algunos casos. Me parece que hace 15 días, igual en el Grand Round pasado, presentamos igual un juvenil Otro con un GAT. GAT que tenía una trave fallida y que la primera opción en el primer ojo afectado fue una trabeculectomía no penetrante, un CLAS, y en el segundo ojo que vino con presiones elevadas y le hicieron una trave en provincia que no funcionó a la semana, el doctor Juan Carlos decidió entrar haciéndole GAT y igual está súper controlado. Nos falta un poquito el seguimiento a largo plazo, es verdad, y vamos a ver cómo se van desarrollando estos pacientes. Ok, de acuerdo, perfecto. Me cuentas, porque sí es interesante. O sea, yo quiero ver los resultados a 2 años, que es quizás donde la fibrosis empieza a hacer su efecto, ¿no? Y donde... Seguramente con lo que pasó con mi paciente, por más que uno quisiera tener presiones de 9, tan severa, tan agresiva que ya... Sobre todo por el manejo quirúrgico, ¿no? Estoy acostumbrado a estos glaucomas tan avanzados con una a tratarlos con GAT. Los reservo para otro caso, pero por eso me interesa mucho la evolución. ¿Usted, doctor Lucas, se va directamente con una trabeculectomía o en todo caso con la válvula para los juveniles? Para una... No lo escucho. Problemas. No, ¿Está entrecortado? sí, está No muy lo entrecortado escucho. y no escuchamos la respuesta, Lucas.
Ya, que ahí me escuchas, Ya, sí. Ahora sí. que quizás sí me voy con la válvula de frente. De entrada me voy con la válvula, una válvula bien puesta no tendrías por qué tener ningún inconveniente quirúrgico ni complicación importante. Lo único fastidioso de la válvula, al menos con la Belver, es de pronto la fase hipertensiva inicial hasta que se desliga el etilón. Por eso hay que tener las fenestraciones bien puestas para que no haga esa fase hipertensiva. Pero sí o sí, me voy con la válvula. Ahora, o sea, no está mal hacer un GAT. De hecho, si ya han cogido la experiencia, me encantaría hacerlo. Aún soy un poco miedoso con estos pacientes, más por su visión que por otra cosa, porque no quiero jugar como con su visión en ese punto y me quiero ir a algo que yo ya conozco, ya es predecible para mí y sé cómo se comporta esa presión en el paso de 5 o 10 años y sé cómo va a estar. Entonces es más por eso, porque no sé, y de hecho, tú con el GAT, de hecho, sí, Se volvió a ir de Otra vez. nuevo. otra vez, Sí, ahí, se perdió ok, todo el comentario. qué pena, que si bien el GAT funciona, que abres el canal, no sabes los conectores cómo están, Ujú. cuántos años colapsados, y no vas a tener una un- real, sabes sabes que de frente vas a algo seguro. Es mi opinión, pero evidentemente me falta experiencia en estos casos con el GAT. Igual te vamos comentando cómo van nuestros pacientes. Estamos llegando a Así una serie es, de casos, así que por estamos favor. expectantes igual. El doctor Juan Carlos acaba de entrar para el cierre final de la sesión. Doctor Juan Carlos, ¿está por ahí? ¿Ahora? ¿Ahora sí se escucha? Luquitas, Ahí sí. Juancho, Ahora sí. ¿cómo estás, Lucas? ¿y tú, Juancho? Qué bueno que estás bien, Lucas. Qué bueno que estás... ¿Se escucha? ¿Cómo Sí, sí va? se escucha Sí, muy te bien. escucho perfecto. Oye, estaba preguntando ahí por qué el GAT en juveniles. Correcto. Y en juveniles, no, lo que yo le decía a Milagros y a Mirel es que con un juvenil tan agresivo, con una isla de visión tan pequeñita, yo Ajá, me voy de frente para algo que conozco y que es reproducible en mis manos, que es una válvula. Bien claro. sea una Velbert o una Amed, cualquiera, porque sé cómo va a funcionar en el transcurso del tiempo y no voy a Ajá, depender de los colectores, que quizás en un paciente de 11 años, que quizás estuvo con los colectores colapsados quién sabe cuánto tiempo, voy a depender con un GAT, dependo todavía de los colectores. Si bien arranco y quito la porción, ay, es la que más resistencia opone, necesitaría todavía contar con que los colectores funcionen. Y eso es una suerte. Como puedes contar con ellos buenos, puedes contar con que no están bien. Y es por eso que quizás no me aventuro en estos pacientes a equivocarme en ese caso. claro. Yo creo que uno de los signos es ver que en el momento que haces la trabeculotomía, ves un sangrado ahí, justo ves bien localizado, ¿sabes? Y eso yo creo que es un buen signo para que te vaya bien con ese paciente. Más bien, si no ves, Correcto. yo creo que mucho ifema, ¿no? Yo creo que sí, en el momento ya puedes hacer otra cosa. ¿Ah? Yo me estoy dando cuenta de eso. Más bien, De acuerdo, en esto, claro, porque no habrán colectores que se te devuelva la sangre de las venas episclerales. y justo en estos casos he tenido más o menos seguidos en esta semana,
estos pacientes responden muy bien a las presiones. No sé si le comentaste, Milagros, que tuvimos justo, cuando ha sido ayer, ¿no? Sí, justo ayer hemos tenido el caso de Yomar, presiones Sí. en 50. Un glaucoma juvenil, Exacto. 2 ojos, presiones de 50, y tuvimos que operarle los 2 ojos en el momento. Y ahora, felizmente, estaba con las presiones buenas. Estaba con 18, y el Y otro ojito de 16. y 16, 16. doctor. Ajá. Entonces, yo creo que es las mejores indicaciones para el GAT. Podría ser un congénito, un juvenil, un pseudoesfoliativo también. Me estoy dando cuenta que está yendo bien también. Va, bien, pues me cuentan cómo les va, porque sí me interesa mucho, porque obviamente hay que cambiar si es de cambiar, pero me sigue dando susto en esos tan avanzados, definitivamente. Y Una había cosa un para chico, mí es un juvenil con sí, presiones de 40, con un campo visual central todavía bien, que ajá, perfectamente va. Otra cosa es un juvenil con una isla de visión de menos de 5 grados. Podría uno pensar, Dios mío, o sea, ¿será que lo hago y bueno, y si no funciona, pues tendré otras opciones? exacto, pensando de esa forma, ¿no? Por ejemplo, el chico este de 17 años, hoy día también lo vimos, ¿no? Sí, De un doctor, ojo. el que le habían hecho subciclo en el ojo derecho, Sí, también un glaucoma avanzado, secundario corticoides, 17 años, presión en 40, bueno, nos vino con esa presión, dolor intenso, ya estaba con terapia máxima, triple terapia, una prostaglandina también en la noche, más tratamiento oral, y hoy día estamos sí. muy bien, con él estamos con 18, si no me equivoco, y está muy bien, está feliz también. Y eso es por el Yo creo que IFEMA. lo interesante de Exacto. todo esto, claro, yo creo que lo interesante de todo esto es cómo tenemos que ir cambiando a medida que nuevas Ajá, tecnologías van ingresando, ¿no? O sea, eso es creo que lo más interesante de todo y quizás nos tenemos que ir metiendo. Tengo todavía la restricción de que algunos pacientes se pierden, se van, no vuelven, los controles no son fáciles, entonces a lo mejor por eso me voy a la fija y no hago de pronto otro, pero es absolutamente interesante cambiar la forma de abordarlos, definitivamente. sí, sí. La verdad que sí, ¿ah? Y Total. ahora con mayor razón con estas experiencias, súper bien, sí. Bueno, pues ya para cerrar, doctora Corina, ¿iba a hacer algún comentario? Sí, no, quería comentar, hola Juan Carlos, ¿cómo están? Hola. Quería comentar que un poquito que claro, que estos casos, por ejemplo, se ha ido ganando experiencia en casos que no han sido tan avanzados como este, y ya una vez que uno toma experiencia, adquiere seguridad, es que te vas a este tipo de casos que realmente es lo que dices tú, que no te puedes equivocar, que tiene que salir todo muy bien, que tiene que ser una técnica segura, ¿no? Claro, de Pero acuerdo, sí me así quedó, es. Lucas, me quedó una duda en lo que comentábamos antes. Por ejemplo, en el caso anterior, tú comentabas que en el que tú nos presentaste, tú comentabas que tú en ese pondrías de frente un AME, pues que no pondrías uno valvulado. Pero en este, que, por ejemplo, que es más ¿Aló, o menos Cori? parecido, si se, ¿me escuchan? ¿O Se pierde. aló? No, Doc, Se le sí la escucha. escuchamos bien. Creo que es el internet del doctor Lucas. ¿O? Y yo te Creo escucho que se bien, ¿ah? congeló. Ya se cortaron los dos. Yo sí los escucho. Ok. Ah, el de Cori también se cortó. También Sí, un paciente con avanzado, con una lo que pasa es que se está cortando el audio Se de nuevo y el entrecortado, doctor Lucas de plano está congelado. congelado. Pelado, ¿no? Ya salió. Mejor así, que esté congelado, doctor Lucas. Bueno, ahí quedó.
Bueno, no sé si en el chat alguien tiene alguna duda en lo que regresan nuestros ponentes. Ahí volvió Lucas. Hola, Cori, se me perdió la comunicación y no pude escuchar la pregunta. Me parece que igual se le cortó el audio, pero me parece que su pregunta iba orientada a por qué una MED y no un no valvulado en el caso primero que vimos. Ah, vale. ¿Por qué una MED y no una valvulada? Bueno, por los riesgos de hipotonía posteriores una vez se abra la válvula, a pesar de que ya la fibrosis en la válvula de Velbert al mes y medio ya debería haber alguna formación quística que forme la ampolla. Siempre prefiero un no valvulado en este caso por las complicaciones posquirúrgicas, básicamente. Igual como hay un altísimo riesgo de hipotonías, de efusiones coroideas y de hemorragias coroideas, lo mismo. Quiero ir a la fija con una válvula que me funcione, que está medida y que funciona bastante bien, pero que no me cause ese tipo de problemas en caso que se me abra prematuramente la válvula por alguna razón. Pero Lucas, en Lima no pensaba lo mismo. ¿Ah? En Porque Lima... nunca tuvimos un radius Maumini. Es verdad. No, y lo dije ahorita, yo soy fan número 1 de la Velbert. Soy fan número 1 de la Velbert. Claro. Me encanta. Pero se pueden hacer ahí unos truquitos, ¿ah? También, ¿no? De repente colocar un nylon 3 ceros dentro del lumen, Claro. y retirarlo después, también lo puedes hacer, ¿no? Si Sí. eres muy fanático del no valvulado, ¿no? Sí. Ahí hay unos truquitos que puedes hacer para que más bien se controle. Claro, igual estos casos puede ser una lotería, puede pasar cualquier cosa en el posoperatorio. Sí, claro. Nada Y con que todo, ¿no? Y con Cirugía todo, sí. Tú, con vale, todo. todo. Con todo. Con todo. Y serás el responsable de la ceguera. Ujú. Es lo peor. Que es lo más Bien. feo. Pues muy bien, muchas gracias a todos. Gracias, Lucas, por ese caso súper ilustrativo. Yo creo que hoy hemos aprendido mucho y quizás algunos no habían escuchado nunca del síndrome y lo has ilustrado súper bien. Ayuda. Muchas gracias. Excelente. Gracias, Milagros. Gracias, Doctor muchas Juan gracias a Carlos. todos. Gracias a todos. Un placer, que Tengan estén muy buenas bien. Chao, noches. Juancho. Chao, Miguel. Chao. Gracias por todo. Chao, Cuídense. Milagros. Bye, doctor, Hasta cuídense. luego. Chao. Chao, chao, nos vemos. Bueno, Bye. para terminar, muchísimas gracias, Lucas. Estuvo muy bueno el caso. Muchísimas gracias, Milagros. Y bueno, invitarlos, este día sábado tenemos un simposio de manejo de pupila. Va a estar bastante interesante. Tenemos speakers internacionales, así es de que no se lo vayan a perder. Vale, perfecto, muy Es bien. bastante bueno. Muchísimas gracias, Lucas. Un fuerte Muchas abrazo. gracias a ti. Chao, Vicente. Hasta luego. Luego, chao, chao. Chao, chao.